Amables amigos de nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río, es nuevamente para un servidor de ustedes un verdadero placer asistir a este reencuentro en el cual vamos a considerar nuevamente la personalidad de Igor Stravinsky, el compositor de origen ruso, de quien durante el presente 2021 se conmemora el 50 aniversario de su desaparición, una desaparición lamentable desde cualquier punto de vista. Estamos en la plena conciencia de que todas las muertes son lamentables, pero en el contexto de la música sinfónica quedan huecos, quedan vacíos que resultan en muchas ocasiones imposibles de cubrir adecuadamente, y este es el caso del compositor que nos ocupa, un compositor, vamos a llamarle omnidireccional, un maestro que apuntó en diversas etapas de su existencia creativa, de su periplo creativo, para decirlo con mayor propiedad, hacia las tendencias que partieron del nacionalismo procedente de Nikolai Rimsky-Korsakov, su maestro en San Petersburgo, su instructor en lo que respecta a las primeras tendencias nacionalistas, la música que se apoyaba sobre los temas populares rusos, y luego pues lo que habría de venir después, que fueron sus ballets. Y en esta ocasión, ya al final de nuestra charla, vamos a poner a consideración de ustedes un breve análisis muy corto en torno del primer ballet realmente memorable que presenta Stravinsky de la mano de Sergei Diaghilev, el genio de los ballets rusos en París, en el año de 1910. Una increíblemente perfecta fusión de elementos folclóricos legendarios con una música enérgica, muy original, que de muchas maneras prefigura el talento que habría de presentarse, que habría de mostrarse al público en 1913 en el Teatro de los Campos Elíseos, con aquella muy memorable desde cualquier punto, desde cualquier ángulo de visión que le contemplemos, primera representación de la consagración de la primavera. Pese a que Stravinsky creció en un ambiente musical único, ya hemos comentado que su padre fue un cantante de tesitura bajo que llevó a efecto muchas representaciones, muchas actuaciones memorables, sobre todo con obras de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Stravinsky estuvo en contacto con la música en aquel entorno familiar, pero no recibió, y esto ya lo hemos comentado previamente, no recibió una verdadera orientación estética por el lado de su padre. A la edad de 9 años ya había iniciado estudios para piano. Le autorizaron sus padres a asistir a veladas musicales que se daban o en casa de amigos o en la propia casa, y fue entonces que también dio por asistir a los conciertos en los teatros imperiales y en la Sociedad Belayev de San Petersburgo. Su vocación aún no se mostraba del todo, y solamente un anciano tío de nombre Alexander parecía visualizar el potencial que este joven habría de mostrar años más tarde. Cuando pasamos del siglo XIX al siglo XX, Stravinsky contaba con 18 años de edad. Se inscribe en la Facultad de Derecho en una universidad de San Petersburgo, pero pues es allí donde conoce al hijo de Nikolai Rimsky-Korsakov, quien propicia en el año de 1902 un encuentro con el gran compositor ruso en un lugar llamado Walbindungen, cerca de Heidelberg, una entrevista fría en la que el maestro Rimsky-Korsakov no mostró mucho entusiasmo al leer las partituras, al considerar las partituras iniciales de Igor de Stravinsky. Le sugirió que trabajara sobre algunos detalles importantes, armonía, contrapunto, y, y accedió a proporcionarle clases, pero no en el conservatorio de la ciudad, sino clases particulares que inicialmente desalentaron al joven aspirante a compositor, porque consideraba que esto era una especie como de actitud no muy de aprecio hacia él. Las circunstancias nos indican que posiblemente debido a la visualización de todo lo que contemplaba en el talento de Stravinsky, fue que decidió no meterlo al conservatorio, no incrustarlo
en un ámbito que pues hay que reconocerlo que con mucha frecuencia se muestra bastante viciado y tomarlo así fresquecito, nuevecito para darle clases de una manera particular y tratar de forjarlo muy a su forma de ser. Bueno, el, ese orgullo herido por Nikolai Rimsky-Korsakov encontró una notable disminución en el efecto porque por aquella época, hacia inicios del siglo XX, muere el padre de Stravinsky debido a un cáncer que le ha sido diagnosticado demasiado tarde y el refugio anímico y de aprecio lo encuentra en su maestro. Por otro lado, es de tomar en cuenta que hacia aquella época Rusia conoció una renovación cultural interesante. Había varios mecenas en Moscú, uno de ellos de apellido Marmontov, que reunió a varios artistas. En San Petersburgo, Marchikovsky, que se estableció también como un promotor de lo que procedía del Renacimiento italiano y se crea una asociación de compositores bajo la dirección de alguien llamado Krillanovsky, ese es el apellido, para dar a conocer la música generada por los nuevos compositores nacidos en Rusia y los músicos vanguardistas procedentes de Europa Central. A partir de 1901 y 1902, las veladas de música contemporánea se convirtieron en pues una especie de escaparate interesantísimo de música de cámara con temas generados por Alexander Scriabin, Cherevnin, Sergei Rachmaninov, pero también estaban presentes las obras de Claude Debussy, de Gabriel Fauré, Paul Dukas, Maurice Ravel, Roussel, Frank Dandy o Emmanuel Chabrier. En medio de ese ambiente reconfortante, Stravinsky se propone dar a conocer sus nuevas composiciones, como la sonata para piano en fa sostenido menor de 1903, una obra que hasta hace algunos años se suponía perdida, hasta que fue reencontrada un año antes del fallecimiento del compositor. Desde luego, había sombras, nubes sombrías en el panorama socioeconómico y político, sobre todo por los conflictos armados que tuvieron resultados desastrosos para Rusia en 1904 ante los ejércitos japoneses, la derrota de Mukden, la destrucción de la flota del Báltico en Tsushima, así como los sucesos que condujeron al asesinato del duque Sergio y que en 1905 propiciaron un estallido social. Rimsky-Korsakov se vio obligado a dimitir en el Conservatorio de San Petersburgo, se llevan a efecto algunas manifestaciones a su favor y se supone que Igor Stravinsky participa en ellas. Es aquí entonces en donde se revelan algunos detalles de su carácter. Parece que esto resultó capital en la forja de la mentalidad del joven músico y de aquí también parten composiciones interesantes como las melodías El Fauno y la Pastora, la primera sinfonía que ya hemos comentado en la entrega anterior y el Scherzo Fantástico, así como los fuegos artificiales que también ya comentamos brevemente, esto durante el verano de 1908. Todo esto fue enviado en un paquete a Nikolai Rimsky-Korsakov, pero el paquete le es devuelto. ¿Por qué? Porque el maestro murió el 21 de junio de ese año 1908. Entonces, privado de su mentor artístico, el único del que Stravinsky había reconocido explícitamente que aprendió no solamente algo, sino muchísimo, el compositor joven debe apoyarse en lo sucesivo esencialmente en su carácter, en sí mismo, en su forja. Hacia el año de 1908 se abre este paréntesis que resulta básico, que resulta elemental en el periplo creativo. Junto a las obras mencionadas, Stravinsky escribe su obra El Ruiseñor y una bellísima pastoral para soprano y piano
solista, así como también el Opus 7, que son 4 estudios para piano, pero resulta algo inesperado. Su amigo Alexander Chilotti, que había sido discípulo de Franz Liszt, interpreta en público el Scherzo Fantástico y los fuegos artificiales en un recital en San Petersburgo, un recital en el que curiosamente estaba presente Sergei Diaghilev, el maestro de los ballets rusos en París. Este, profundamente sorprendido por la maestría, originalidad y los detalles novedosos en estas páginas, de inmediato aborda al joven para solicitarle que haga la orquestación de 2 piezas para las sílfides, piezas evidentemente procedentes del talento de Frédéric Chopin, el compositor polaco-francés. Una verdadera fortuna que se hubiese dado esa coincidencia de asistencias, porque pues de ahí parte una asociación que más adelante, y de acuerdo a la creatividad del maestro para la música de los ballets, se convirtió en elemental e indisoluble. Diaghilev era un talento, ni hablar. Supo hacer despuntar a todos los artistas que se acercaban a él o a quien le interesaban a sí mismo. Cuando en 1908 su compañía llegó a París para presentar el Boris Godunov, interpretado ballet, no la ópera de Mussorgsky, sino el ballet interpretado por Fyodor Chaliapin, el público quedó estupefacto, conquistado. Pero pues aquello no era fácil, hay que tomar en cuenta que París bullía de talentos. Ahí estaban creadores plásticos como Matisse, Blamink, Roual, Dufy, Braquet, y en lo que a pintores respecta, evidentemente, pues se añade la potente figura de Picasso. En lo que respecta a los músicos, imagínense a dónde se habían ido a meter estos creadores. Estaban músicos tan distinguidos y tan importantes como Paul Dukas, como Gabriel Fauré, como Claude Debussy, como Maurice Ravel, Florence Schmidt y algunos otros que de momento escapan a la memoria. Bueno, entonces, ¿qué hacer en medio de tantísimo genio que estaba en una productividad volcánica, fluida, trabajando intensamente? Stravinsky, pues hacia finales de, hacia verano de 1909, recibe la solicitud, él estaba en Rusia, de Diaghilev para escribir la partitura de Su pájaro de fuego para la siguiente temporada de los ballets rusos. Esta obra había sido encargada inicialmente a Anatoly Liadov, pero pues este maestro acostumbraba a trabajar muy lentamente sobre estos encargos, sobre todo por una enorme carga laboral que él acostumbraba a echarse encima, de modo que Diaghilev recurre al ímpetu juvenil de Igor Stravinsky para ponerlo a trabajar sobre esta fusión de las leyendas del rey ogro Hashai, del príncipe y de las princesas que están cautivas en los jardines del rey ogro. La partitura queda concluida hacia la temporada de 1910 en lo que respecta a la representación de los ballets rusos, y habría de ser escenificada al lado de Scheherazade, de Giselle, y desde luego también pues como un platillo básico, elemental, el pájaro de fuego. La fecha, 25 de junio de aquel año 1910, estrenado todo ello en la Ópera de París. Pero esto pues no estuvo despojado de dificultades. Tomemos en mente que, pues al igual que el canto coral, el ballet no se había desarrollado a la velocidad y con la intensidad con que la música sinfónica presentaba sus adelantos hacia finales del siglo XIX e inicios del XX. Recordamos las terribles dificultades por las que atravesó Piotr Ilyich Tchaikovsky para convencer a los bailarines de estrenar su Lago de los Cisnes. ¿Por qué? Porque a pesar de la belleza, de la originalidad y recia estructura arquitectónica de la música, estaba demasiado adelantada a su época.
Otro tanto ocurrió años más adelante con Sergei Prokofiev y la música que escribió para su ballet Romeo y Julieta, una reticencia que mostraron los bailarines rusos a grado tal que, bueno, pues simplemente una compañía checa se les adelantó y estrenó esta obra de la música de Prokofiev en la ciudad de Brno, en lo que hoy conocemos como la República Checa. Pero bueno, ese es otro tema, porque lo que nos interesan fueron las dificultades que enfrentaron Diaghilev y Stravinsky. Ana Pavlova se negó a bailar el pájaro de fuego, argumentando que eran necedades. Entonces, Tamara Karsavina le sustituye en el papel del pájaro de fuego y desbanca al mismo tiempo a Václav Nijinsky. Foquín se mostró entusiasmado, lo mismo que el público parisino que acudió a los ensayos para observar los decorados, el vestuario y todos los planteamientos previos. eh, Se preveía que aquello, se predecía que aquello habría de ser un éxito importante porque pues un amplio sector del público en París suponía, y creo que no lo hacía mal, que esta obra estaba dedicada a todo París. Stravinsky y Diaghilev dedicaban su creatividad a París mediante una obra que es una síntesis asombrosa, ya lo hemos dicho, de belleza rutilante, encanto, fuerza, dulzura, en que la brillantez de la orquestación subraya el frenesí de esos ritmos bárbaros. El pájaro de fuego. Con este primer ballet presentado exitosamente, muy exitosamente, en el año de 1910 en París, Stravinsky halla al mismo tiempo su propia voz y su propio camino. Todo lo que el músico era en aquel momento está plasmado en esta obra maestra, terminada, pulida, presentada a los 28 años de edad y que le influyó largamente en la vida coreográfica al revigorizar un arte que se marchitaba. El pájaro de fuego hizo algo más que simplemente fascinar a la gente de París. Tuerce el destino de los ballets rusos al adquirir Diaghilev plena conciencia de lo que con Igor Stravinsky era posible alcanzar y conquistar una serie de virtudes indispensables para imponer el arte musical en su más completa, compleja y actualizada modernidad. Con el pájaro de fuego se acabaron los pas de deux y los tutús. Así como la primera bailarina se había convertido en una vedette, ahora el compositor se habría de convertir también en la figura complementaria, digamos, la vedette creadora. Por aquella época, el 23 de enero de 1906, Igor Stravinsky contrae matrimonio con su prima Ekaterina Gavilovna y en una pequeña población cercana a la ciudad de San Petersburgo. Esto ya forma parte de lo que habría de venir después en lo que respecta a la creatividad del maestro que nos ocupa, y en la entrega siguiente vamos a hablar de Petrushka y de la consagración de la primavera. Queridos amigos, mientras nos encontramos a la espera de nuestro reencuentro deseado, anhelado, en el Foro Boca, con nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río, bajo la dirección del inconmensurable y experimentado Jorge Mester, me permito enviar a ustedes un afectuoso saludo y por favor, cuidémonos, porque seremos sobrevivientes de esta pandemia y habremos de compartir experiencias sumamente interesantes. Hasta la próxima.